Bueno, buenas noches. Primero darle las gracias al colectivo por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Al niño, creo que sin Fidel no tuviéramos el centro. Para que tú te des cuenta, yo me acuerdo, si me dejas hacer una anécdota, en septiembre del 92, habíamos sido citados junto con otros compañeros al Palacio para otro trabajo y coincidió ahí la presencia del comandante. Yo llevaba 8 años trabajando en mi especialidad en la introducción de técnica de endoscopía intervencionista en los hospitales Enrique Cabrera, después de Las Barran. Estábamos en un grupo muy pequeño con otros gastroenterólogos que tienen mucha responsabilidad y mucha habilidad, que trabajó conmigo muchos años, el doctor Roberto León, enfermera y una radióloga y un técnico de radiología. Y habíamos avanzado bastante en la introducción de técnicas de este tipo, pero él sabía eso, yo coincidí con él ahí en ese lugar. Entonces me llama y me pregunta de cómo, me hizo 3 preguntas, me dijo ¿cómo va ese trabajo? No, yo le expliqué que vamos bien, y me dijo, bueno, ¿y qué tú crees de mínimo acceso? Y entonces yo le dije, chico, mire, pero comandante, yo pienso que el mínimo acceso es una forma nueva de enfocar al paciente quirúrgico, y a contrapelo de la cirugía convencional, donde se decía que a grandes cirujanos, grandes heridas, el mínimo acceso trata de eso, de hacer, disminuir al mínimo el acceso, pero que el mínimo acceso es un paradigma de transición entre otra forma de cirugía que la humanidad va a desarrollar y que tendrá que ver con la cirugía robótica y con la nanocirugía. Entonces me pregunta que cómo veía yo la cirugía de mínimo acceso en el país. Y le decía, bueno, mire, mínimo acceso se practica en el país por otras especialidades, como por ejemplo hace mucho tiempo por urología, que tiene las primicias. Hay que decir que ginecología primitivamente en aquel entonces se hacía la esterilización de trompa por la paroscopía. Algunas especialidades puramente clínicas se convertían ya en una mixta, porque el desarrollo tecnológico le prestaba una endoscopia y podían hacer, por ejemplo, en la gastroenterología, lo que estábamos hablando, tuvo una serie de intervenciones. Hacíamos de la cardiología también una técnica invasiva, la radiología, la reumatología, en fin, toda esta serie de cosas. Y ya en Cuba se había realizado por el doctor Calderín en el Almejeira y el doctor Millán en el CIME las primeras colecistectomías, porque es la entrada de la cirugía general la que crea el impacto dentro del mínimo acceso. La masificación. No, y la cirugía general, acuérdense que la cirugía general, bueno, empezó por la colecistectomía laparoscópica, y en realidad la colecistectomía laparoscópica, o sea, sacar la vesícula con cálculo, era una técnica muy reglada y muy normada en cirugía. Pero que le abrían a uno la mitad de la barriga, ¿no? Sí, claro, exacto, y dejaban su drenaje a veces, su levín, etcétera, todas las molestias y toda esa serie de cosas que siempre preocuparon a jefe. Entonces, yo le dije, pero yo sí creo que hace falta que la colecistectomía laparoscópica es el primer eslabón de una escalera que se pierde, el primer escalón de una escalera que se pierde en el infinito, y que nosotros tenemos que hacer un poco más. Dice, coincidimos con eso. ¿Qué hacía falta para ese grupo que tú tienes en Calixto para desarrollar lo más rápidamente y científicamente posible y crear el know-how para poder tener un núcleo de gente que pueda desarrollar al máximo el mínimo acceso y formar toda esta serie de cosas? Entonces, en realidad, pues, en ese momento, en el año 92, en medio de toda esa crisis económica, él me decía, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos la gente y necesitamos comprar los equipos. Y destinó un número de dinero, para el otro día prácticamente, después de comprar los equipos que dieron la posibilidad en el Calixto García de crear el grupo que con el devenir de los años pues, fue el centro de mínimo acceso. Y a partir de ahí se desarrollaron cosas muy bonitas, se empezaron a entrenar otras especialidades, se incorporaron otras especialidades, valga la redundancia, y se desarrollaron 119 servicios de mínimo acceso en el país. Él comprometió a los presidentes de empresas importantes que eran las que abastecían nuestros endoscopios, nuestros instrumentales, y creó aquella sala pequeña del Calixto García, que después, bueno, tuvo el problema que con la lluvia, bueno, en la ampliación se destruyó, y nos mandaron para el Policlínico Hospital Luis de la Puente Uceda, allí por preocupación de él, porque ya no podíamos trabajar donde estábamos. Y bueno, con el tiempo después, bajo la presidencia de Raúl, que fue el que en definitiva también al final
sin su decisión, yo creo que no tuviéramos el centro que tenemos hoy en día. Es posible que la cirugía siguiera de mínimo acceso en el país sin la presencia de este grupo, pero no tendría tanto desarrollo como tiene nuestro país. Hay una concepción ahí que usted me comentaba, que es que no es solo el equipamiento que se compró de la más alta tecnología, no solo la preocupación porque se extendiera a todo el país, sino también que ustedes fueran al mismo tiempo entrenadores es decir, y hoy en las obras de ampliación del hospital, ustedes están del instituto, ¿no? Es el centro. Sí, es un centro nacional de mínimo acceso. Sí, nosotros, para que tengas idea, solamente entre el 2007 y el 2015 se han realizado 897 actividades docentes, hay 2.479 graduados, de ellos 388 internacionales, hay 22 investigaciones, realizadas 31 proyectos, hay 22 proyectos en ejecución hoy en día, hay 12 doctores en ciencia en la institución en este momento, de 41 plantilla de 42 médicos. En fin, se creó la actividad y el sentido que él quería de la cuestión. Introducir el mínimo acceso, él sabía que ya esa es una técnica que implicaba un esfuerzo y que iba a convertirse prácticamente en un futuro. El mínimo acceso, lo que quiero decir es que el mínimo acceso va a estar limitado solamente a la aparición del instrumental necesario para realizarla, pero cada día son más las operaciones que son realizadas por esta vía y sobre todo tiene esa humanidad. Yo recuerdo una anécdota, si me permite. Sí. Que nos habían citado cuando el viceministro era viceministro Joaquín de asistencia médica, y nos llevó a jefes de grupo y presidentes de sociedades y jefes, directores de centro a una reunión con el comandante, y entonces le tocó al mínimo acceso y yo empecé a hablar de que lo económico que podía hacer y que disminuye el gasto en estadía hospitalaria. Entonces me dice, bueno, pues ya estudiaste economía. Digo, no, yo no he estudiado ninguna economía. Dice, ¿por qué tú no me hablas de lo humano que puede ser? El principio siempre de humanidad prevaleciendo, y eso, de que mientras usted estaba pidiendo equipo, porque esto es parte de conversaciones que hemos tenido antes también, mientras él estaba pidiendo equipo para desarrollarlo, Fidel le dijo no, 1 no, 14. Que cada provincia debe tener el suyo. Ese principio de que hasta el rincón más lejano del país debe tener acceso. Y lo vimos allí también, el centro de mínimo acceso, personas llegadas desde la punta del Cabo de San Antonio o desde Baracoa que tienen el acceso mientras haya problemas con alguno de estos servicios en otros territorios del país. Gracias, doctor. Y gracias también al Centro de Mínimo Acceso por la manera en que están llevando a cabo y el crecimiento que se avisora. No tenemos tiempo para hablarlo, pero algún día hablaremos de la nanotecnología y cuánto es ese mínimo acceso, el primer paso, como usted decía, para lo que viene. Y para que un día sea directamente ahí, en el punto focal, como nos decía el otro día el doctor Valls, que vayamos directamente al mal sin tocar otra parte del cuerpo.